Buenas noches. Hoy en el video de la semana hay un tema que vamos a tocar y es relacionado con eh, el concepto de grupos de soporte nutricional o en qué consiste el entrenamiento en soporte metabólico y nutricional. ¿Por qué este tema? En los videos de nutrición clínica, en los conceptos educativos que estamos haciendo de nutrición clínica. Este es un tema importante porque hace poco en una reunión de colegas, lastimosamente el nivel académico de algunos pues, es relativamente pobre en cuanto a saber qué significan diferentes entrenamientos dentro de las áreas de las subespecialidades clínicas. Esto pasa con mucha gente que solamente se dedica a la parte administrativa, pero que obviamente no entienden que la parte clínica avanza bastante. Y hay que explicar este tema. ¿Ese tema en qué consiste? Los grupos de soporte nutricional en Colombia existían muy organizados, digamos 1990-1995. Y uno de los grandes líderes de los grupos de soporte nutricional fue la Fundación Santa Fe de Bogotá, y entre esos el profesor José Félix Patiño, del cual fuimos estudiantes muchísimos. Contaba con grupos de enfermeras entrenadas en soporte nutricional, como era Sonia. Posteriormente había grupos de cirujanos, como el doctor Vergara, el doctor Sotomayor, en fin. Era un grupo de gente que realmente se interesaba porque el paciente se analizara y se manejara diferente en el grupo de nutrición. Es un área más dentro de las distintas especialidades. Ese grupo se fue formando y iban creando, lo iban componiendo diferentes áreas de la parte clínica, áreas que tienen que ver con el concepto de nutrición en la célula o nutrición en el paciente. Esos grupos eran conformados por el médico podía ser un cirujano, que era lo más común en esa época. Posteriormente se fueron ingresando algunos intensivistas, eh, a veces había uno que otros internistas intensivistas. Esto porque en la subespecialidad de medicina crítica, que es una subespecialidad de 2 años más, que la debe estudiar o el anestesiólogo o el cirujano o el internista o el urgentólogo, en la subespecialidad, en la época de los años 90 existían una rotación de 3 meses por grupo de soporte nutricional. Hacíamos parte de la rotación y nos tocaba hacer rotación en un grupo que era compuesto por el médico, por la enfermera entrenada, por una nutricionista entrenada, por un químico entrenado en interacción farmacológica, en fin, un montón de conceptos que tienen que ver con la parte nutricional. Y el residente rotaba, el residente de medicina crítica rotaba por ese grupo. Obviamente la integración académica era muy exitosa. Eso hizo que los intensivistas, digamos, de esa generación que nos capacitamos en los años 90, salimos con entrenamiento de soporte nutricional porque no solamente rotábamos, sino que hacíamos cursos extensos de un mes, 2 meses. En esa época en la Fundación Santa Fe se llamaba el TNT. Es un curso bastante interesante que lo fueron multiplicando en varios sitios de Medellín. Luego apareció después del 2000 otro curso que se llamaba el SINC, eh, que era SINC con C, básicamente en ese momento se hacía para nutricionistas y para médicos intensivistas y para médicos cirujanos o médicos que hicieran parte de los grupos de soporte nutricional. Entonces son áreas de la parte clínica y las subespecialidades que tienen que ver con la parte nutricional. ¿Por qué tienen que ver? Porque es que el paciente en el cual se ve más la bioquímica para el manejo clínico es el paciente críticamente enfermo. Por lo tanto, el médico en la unidad de cuidado intensivo tiene que saber muchísimas de ciencias básicas, muchísimo de bioquímica, para poder manejar bien el paciente. Esa es la queja que tenemos muchos subespecialistas en medicina crítica, que cuando la gente no se entrena bien, lo que terminan haciendo es un control de síntomas. Suben, bajan la presión, miran si orina, si no orina, lo dializan, le ponen antibióticos, miran si controla la infección. Eso es muy diferente a saber exactamente de dónde sale la patología desde el punto de vista de ciencias básicas, cómo se corrige esa patología desde el punto de vista de ciencias básicas, cómo corrijo yo la célula para que la célula en el exterior no muestre enfermedad y el paciente salga aliviado después de una unidad de cuidado intensivo. Por lo tanto,
Es absurdo pensar que para trabajar en grupos de soporte nutricional o tener conocimientos de soporte metabólico y nutricional en cuidado intensivo, la persona tenga que hacer una maestría o tenga que hacer un PhD. No quiere decir que no lo pueda hacer. Me parece excelente que cuando la gente lo va haciendo, o hace maestrías clínicas, hace maestrías de nutrición, bien sea que lo pueda hacer una nutricionista, lo pueda hacer un clínico, lo pueda hacer un médico, lo pueda hacer un intensivista, cualquiera, expande más el conocimiento. Otras personas, nosotros estuvimos haciendo un fellow en investigación metabólica en Oxford. Este es un tipo de entrenamiento muy diferente, básicamente trabajando con Oxford Nutrition, una empresa que elaboraba glutamina en el Reino Unido. Pero básicamente lo que nosotros queríamos hacer era un fellow de ciencias básicas, porque es trabajar con la célula, cómo modifico yo metabólicamente las moléculas de la célula, bien sea cuando la célula está deteriorada o cuando está en un estrés severo, para poder llevar a la normalidad esa célula y que la persona viva mejor o solamente se alivie de su enfermedad. Por lo tanto, son entrenamientos que hacen que los conceptos clínicos puedan ser mejor aplicados. Y lastimosamente hay muchos de diferentes áreas que, debido a la ignorancia, eh, creen que las subespecialidades clínicas es igual a ser médico general, por ejemplo. Qué pena, pero eso no es la realidad. Lastimosamente no es cierto. Así como existen rangos en los militares, no es lo mismo el cabo que el general, también existen rangos en la medicina. Entonces no es lo mismo un paciente manejado por un intensivista en la unidad de cuidado intensivo que un paciente manejado por una especialidad básica. Hay muchísima tela que cortar y todos aquellos que se meten a hacer 2 años más, bien sea de una especialización clínica o de una maestría, no se imaginan la cantidad de conocimiento que la gente va adquiriendo. Lastimosamente somos un país donde el minimalismo se exageró, entonces ya no falta que las azafatas empiecen a manejar los aviones, pero yo creo que sí les da dificultad, claro, porque el que no sabe poner a manejar un avión porque él mismo se va a morir, o se va a estrellar y se muere, pero es que manejar un paciente como el que muere el paciente y no uno, así sí es muy fácil. Pero bueno, cada cual llegará a su propio castigo y yo creo que tenemos que ser honestos y hacer lo que realmente sabemos hacer. Cuando uno no sabe manejar aviones, yo creo que es mejor no meterse a la cabina y quedarse atrás y dejar que los que sepan manejen los pacientes. Muchísimas gracias, espero que eso expanda un poquitico el concepto de qué es su especialidad en soporte metabólico y nutricional como una parte de la subespecialidad de medicina crítica. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.